Siempre es bueno hacer pedagogía sobre lo que nosotros creemos y lo que es fundamento de nuestra fe. Muchas veces recibo de manera o presencial o me escriben más que otras veces sobre preguntas sobre ciertos tópicos, sobre ciertos temas de doctrina de la iglesia. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Qué opinás sobre el otro? Y más porque de unos años atrás, no muchos años, no solamente que creció la manera de nosotros tener conocimiento y de escuchar diferentes posturas o maneras de hacer iglesia, sino que a través de los videos cortitos que uno puede ver como Reels o como TikTok o como Twitter o X, uno ve fragmentos pequeñitos sobre diferentes enseñanzas y todo el tiempo está consumiendo o viendo. Entonces surgen preguntas. Che, lo que se piensa sobre este tema o sobre otro tema, o por ahí ni siquiera la pregunta no me llega, pero sí se mete como en un concepto donde uno empieza a tener como una ensalada. No, yo creo que debe estar esto bien, debe estar esto bien, y a veces surge también. Entonces es bueno hacer un poquito de, llamémosle pedagogía, lo que creemos, fundamentos de nuestra fe. No intentando generar desde la plataforma un día domingo un espacio donde vamos a profundizar un texto y hacer un análisis exhaustivamente bíblico, porque no es el marco ni el lugar para un mensaje exhaustivamente bíblico. Cuando digo exhaustivamente bíblico es tomar un versículo, tomar un texto, transformarlo en una exégesis o producir una exégesis de eso, y se empieza a cotejar palabra por palabra en su lenguaje original, que puede ser el griego, puede ser el hebreo, puede ser el arameo. Se analiza, se revisa la palabra y así se produce una exégesis que lleva mucho tiempo desarrollar, por ejemplo, un versículo, ni hablar de un contexto. Se analizan los contextos sociales, los contextos políticos, por qué el tal autor o tal persona escribió eso en ese momento, por qué Jesús da una parábola y habla de los lirios, y desde la simpleza del contexto es porque donde él estaba había lirios. Y porque cuando él está caminando se encuentra con diferentes escenas reales y las usa como ejemplo. Es como que si yo caminaría en este momento y digo, ven cómo sucede en lugares donde está la luz encendida. Y uno dice, ¿qué querés enseñarnos? Que si de repente un día, me acuerdo que hice que todos apaguen la luz y nos dimos cuenta de la importancia. O sea, tomaba ejemplos desde ese lugar. Pero vuelvo a esto, intentamos hacer un poco de enseñanza, porque hay algunas que pueden ser una amenaza latente. Y no me interesa sentarme a atacar o a decir que está mal o que está bien, sino a fortalecer lo que nosotros creemos, a profundizar en lo que nosotros pensamos. ¿Saben qué considero? Sí, por eso no es personalizarlo, sino es hablar en general, una amenaza tal vez latente de hoy, lo que son las verdades sesgadas. O sea, es cuando alguien habla de algo que es verdad, pero que si me concentro y me quedo siempre en eso, empiezo a generar una parcialidad. Solamente me enfoco en eso y hago doctrina en eso, genero importancia en eso, y no es que no es bíblico, pero si yo solo me enfoco en un punto, o a veces sesgar bajo una doctrina como tal, me cierro en que eso es así y no evalúo que hay otras enseñanzas que también son potables, son bíblicas, son buenas. Vuelvo a repetir. No te quiero meter en un estudio profundo, pero sí quiero enseñarte con la palabra de Dios. No te lo quiero enseñar con solamente lo que yo pueda pensar. No es mi opinión la que intento traer acá, sino es lo que nosotros creemos. Y en la iglesia, que si estás hoy, salvo que estés de invitado y ya no vuelvas, sos parte, es tu casa, es tu hogar. ¿Qué pensamos juntos? No es entrar en la tonta discusión de que si tal o cual movimiento es salvo, no es salvo. Eso es algo que es potestativo de Dios. Dios deja claro que aquel que lo recibe será su hijo. Y entonces no empezamos a argumentar si tal rama o tal grupo cristiano y así, va a ser o no va a ser. Eso se predicaba durante muchos años.
Y parecería que una o dos iglesias tenían la verdad y la enseñanza era, mirá que si no estás en esta congregación, los de afuera se van todos al infierno. Digo, claro, tampoco es el dicho todos los caminos conducen a Roma, como diciendo cualquiera que tenga un buen pensamiento, porque la Biblia nos habla de recibir y de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero por eso el título de este mensaje, y es la verdad que quiero transmitirte. Creo en Jesús, en su poder y sus milagros. Quiero que podamos, por unos minutos, entender por qué estoy remarcando esta verdad de Jesús. Primero, creemos en Él, más allá de lo que Él haga o no haga, porque Él nos da vida eterna. Él nos salva, Él nos salvó. Él entregó su vida por mí, por vos. Pero también yo creo en su poder. Un poder transformador, un poder que cambia corazones, un poder que une familias, un poder que sana a los enfermos, un poder que te lleva del pecado a la santidad, que te lleva del infierno al cielo, que te da la vida eterna. Creo en ese poder, eso que traspasa, que es transversal, que atraviesa los tiempos, que sigue tocando corazones, que pasan cientos y un par de miles de años y sus verdades cada vez ocupan mayor espacio en el corazón del ser humano. Ese poder es el que creemos de Jesús. Creo en Jesús, creo en su poder y creemos en sus milagros. Él habla, Él enseña, otros dicen de Él. Él dijo de sí mismo, Él dijo de su iglesia cómo iba a funcionar, qué iba a suceder. Puso prioridades. Dijo, lo importante del ser humano no es el beneficio que uno le pueda dar, sino es el hombre recibiéndome, el hombre recibiendo a Jesús en su corazón. Pero luego habló de dones, habló de ministerios. ¿Qué dice o qué dicen los creyentes cuando hablan de Jesús? Hechos capítulo 10, versículo 37. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los creyentes, en este caso Pedro, en este caso cuando se convierte Cornelio, gentil, que no era judío, y él claramente dice, Jesús lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, anduvo haciendo el bien y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús también habla de nosotros. Y dice en Juan capítulo 14, versículo 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y ahí podríamos pensar, ¿qué obras? ¿Qué obras del diablo está mencionando? Hay muchos textos que van a hablar del poder milagroso. Y quiero hacer una pequeña observación importante. Hace muchos años atrás, cuando uno decidía congregarse en una iglesia o empezar a asistir, según lo que tenía en su corazón elegía la iglesia y su manera de predicar. Y era orgánico. ¿Qué significa orgánico? Que si yo creía o no creía en milagros, o creía en los dones del Espíritu Santo, o pensaban que eran para este momento, o así, o asá, uno se representaba en una denominación. Entonces podía ir a una iglesia de tal denominación, porque sabía que en tal denominación se habla de esta manera, se habla de esta otra manera, dentro de lo que era la iglesia evangélica. Uno recibía a Cristo, empezaba a ir y decía, yo quiero una iglesia pentecostal. Creo en los milagros, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en la liberación. Otros decían, no, yo no creo en todo eso, así que voy a buscar una más tradicional. Y ahí se identificaba. Hasta uno podía identificarlos a su forma de vestirse. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene hasta su costumbre en su forma de vestirse. Y uno lo veía más o menos, el que tenía un poquito de folclore evangélico, digamos, de que conocía un poquito, sabía las maneras, ¿no? Estaba la famosa banana pentecostal, que era una cosa que se ponía tipo turbante en la cabeza y había que hacer con eso, y porque no se podía cortar el pelo y qué sé yo, hasta ciertas formas o ciertas maneras de vestirse.
Pasaron los tiempos, cambiaron los días. Uno elegía, si yo voy a ir a una iglesia que cree que los milagros cesaron, ¿saben que eso se llamó movimiento cesacionista o teología cesacionista? ¿Qué es? Iglesias que dicen los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y cuando hablo de los dones hablo de sanidad, de esto, del otro, cesaron cuando se terminó de escribir el canon bíblico. O sea que hoy no hay todo eso. No existen más los milagros. Y uno dice, pero estamos hablando de que tiene a Cristo en su corazón. Definitivamente. No estamos juzgando eso. Estamos hablando, entonces uno decía, bueno, yo no creo en eso. Respeto la postura, pero no la creo. Eso se llamó cesacionistas. Y la iglesia, como la nuestra, se considera continuacionistas. La obra que empezó Dios, Él dice que la va a continuar, y todo lo que leemos en el libro de los Evangelios o en el libro de los Hechos, y después Pablo afirma en sus cartas y en las epístolas generales, se fue perpetuando hasta el día de hoy, con diferentes subidas y con diferentes bajadas, con diferentes momentos donde se inyectaba algo diferente y ocurría una voz, un pábilo que estaba humeando, que se encendía y se volvía a encender el fuego del Espíritu Santo. Pero no me quiero ir de esta parte. Antes vos lo podías identificar, que solapadamente o no van a negar milagros, van a negar los dones y van a negar el servicio inclusive. Pero hoy se pone más difícil, porque cuando vos estás pasando, te podés topar con una de esas doctrinas. Y dice, ¿algún cartel indicador? ¿Hay una vestimenta indicadora? No, puede estar exactamente vestido con jean y zapatilla como tú y yo. No es que lo identificás, no es que hay una alarma, porque inclusive hoy ya no nos interesan tanto las organizaciones, porque se han vuelto como todo, ¿no? Cuando algo se institucionaliza demasiado, ya es más importante la institucionalización, la profesionalización que otra cosa. Entonces uno dice, no, yo quiero a Jesús en mi corazón. Basta de tanta burocracia aún en las cosas de la iglesia, y como pastores, que a veces nos toca pastorear y tener lugares tan grandes como estos, que necesariamente necesitamos organizarnos, necesitamos tener las cosas ordenadas. No podemos caer en el error de que nos supere la institucionalización, donde es más importante las formas que el corazón, las maneras que el amor de Jesús, ese amor de Jesús, caminando, haciendo las cosas. Y un poco hablando de esto, digo, pensando en que tenemos que identificar y tenemos que saber identificar que aún hoy, hablando porque alguien es conocido o no, porque alguien esté vestido de manera cotidiana, o sea, con un pantalón y con una zapatilla y con una camisa, digamos, sin ninguna vestimenta para la ocasión, sino normal, puede estar hablando sobre una teología cesacionista. Ahora, vayamos a lo nuestro, que es lo importante. Digo lo importante porque es lo que me toca predicar y lo que quiero enseñar. Y quiero hablar de los dones. Porque como iglesia creemos en eso, somos continuacionistas. Como te dije el otro día con otra palabra, no te quedes con las palabras difíciles, sino simplemente yo te las marco para darte una indicación y poder ser claro. Pero vamos a lo práctico de lo que dice la Biblia, que es por sobre todo lo que de última nos interesa saber. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos y a otros poderes milagrosos. Sus dones. Y esto es algo que quiero detenerme 2 segundos y quiero que lo podamos leer juntos. Sus dones son señales para creer y regalos para vivir. Vuelvo a repetirlo, sus dones son señales. Anda la placa anterior, que está mencionado eso. Sus dones son... No, la placa anterior.
La placa anterior, volvé para atrás. Ahí está, ahí está. Sus dones son señales para creer y regalos para vivir. Número 1, ¿por qué hablamos de señales para creer? Porque por las señales, el que no tiene a Cristo se acerca a Dios. Las señales, lo que Dios hace, lo que Dios obra, a quien Dios sana, a quien vino a la iglesia en realidad hasta con un pensamiento egoísta de decir yo quiero porque necesito porque buscaba un milagro o buscaba resolver una cuestión familiar o personal o buscaba salir de un problema o una situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y vino, pero después se encontró con Jesús. Señales. Señales que muestran el poder de Dios y aquel que no cree, cree porque ve señales. Ve una enfermedad que ahora es un milagro. Ve un corazón que ahora es transformado. Señales que afirman la fe, que afirman a Jesús. Pero también son regalos. Por eso el carisma, la iglesia carismática, los dones son carismas, son regalos para la iglesia, para vivir. Fíjense que no solamente Dios lo hace, sino que a la iglesia Dios la edifica. Y una de las maneras de edificar la iglesia es a través de los dones de su Espíritu Santo. Quien lo hace es su Espíritu Santo. Quien lo hace es Dios. Y entonces nos encontramos con este texto que dice: a otros por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, muchos dones. Muchos de esos dones. Podemos leer la lista de Corintios 12 que acabamos de leer más completa. Podemos leer la lista de Romanos capítulo también 12. Podemos leer Efesios capítulo 4. La mayoría o muchos de esos dones son para el alivio emocional y físico. No es la razón por la cual yo tengo que venir a la iglesia y seguir a Dios. Pero Dios le permite a la iglesia y la quiere edificar porque los dones son para el alivio emocional y físico y tienen un impacto muy especial en momentos críticos, por momentos específicos, por momentos especiales. En un rato te voy a contar testimonios y algunos de esos testimonios son como resultado de la operación de los dones. Ahora, normalmente, trágicamente, lastimosamente, alrededor de muchas manifestaciones del don del Espíritu Santo se ha hecho un poco de show, exageración y espamento. Lejos de pensar en eso es que solo pase por ese lado, estamos minimizando el poder de Dios. No hacemos culto de eso. No hacemos culto de los milagros, culto de estos dones. Ni es el fin, pero no por eso dejamos de buscarlo. No por eso todas las reuniones vas a encontrarte que en un momento de la reunión vamos a orar, sea cuando estamos terminando nuestro tiempo de alabanza y adoración, sea cuando estemos por empezar el mensaje, cuando lo estemos finalizando, cuando alguno de los directores, en cualquier momento, solemos tener un momento que oramos por todas las necesidades. ¿Por qué? Porque no dejamos de buscarlo. Entonces, hay momentos que no son los que me tienen que tener en la iglesia. No es la motivación por la cual yo puedo llegar como una señal, pero no puedo permanecer solamente en eso. Pero sí hay momentos determinados que Dios me permite con su gracia poder salir adelante gracias a su ayuda. Mira, leamos dos textos para sumar a esto. Uno está en Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Eso es lo que Dios nos indica en su palabra, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Mi hermano, en la iglesia es muy probable que no nos conozcamos todos. No es muy probable, es seguro que no nos conocemos todos. Ni siquiera sé cuántos nombres te podrías acordar de los cientos miles que pueden pasar por un fin de semana solamente en CFC. Posiblemente tengas un grupo de 20 que te acuerdes ahora mismo y uno diga, ¿y los otros
4.000, 3.000, ¿no te lo vas a acordar? No, pero todos sobrellevamos las cargas los unos y los otros. Todos sabemos que cuando oramos, oramos juntos al Padre para que el único poder, que es el poder del Padre, el poder de Jesús, se manifieste sobre el ser humano. No es que yo junto mi poder, junto el poder. No, lo que hacemos es sumar oración. Pero todos los que sumamos oración, estamos sumando oración mirando al Padre, buscando a Jesús, mirándolo a Él. Y el versículo que leímos antes en Hechos, estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes. O sea, había una prioridad en la edificación social también de la iglesia. Había una prioridad en el alivio emocional, había una prioridad en el alivio físico de la iglesia. Cuando digo una prioridad, no estaba en primer lugar, porque en primer lugar está Cristo, debe estar Cristo y su mensaje. Si vos decís que tiene que predicarse, no puede haber una plataforma donde no se hable centradamente y se enfoque centradamente en el Evangelio de Cristo. Después empieza a subir todo eso. Entonces, yo quiero dejar una sola verdad hoy, una sola verdad, una verdad profunda, un solo punto. Hagamos espacio para recibir milagros sanadores. Sentimos, queríamos hoy tomar un tiempo diferente. Aunque todos los fines de semana oramos, un milagro de sanidad. Cuando hablo de milagros sanadores, sanidad física, sanidad mental, sanidad del alma, sanidad es lo que Dios me promete, es lo que Dios me da. Y tenemos que hacer espacio para recibir. Y hoy queremos tomar un tiempo. Quiero contarte una breve historia donde nos para frente a la fe. Y es la de Zacarías, de Elizabeth y de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth. La Biblia nos va a contar que Zacarías es una persona muy importante. Era un sacerdote, de hecho. Y este sacerdote le toca en suerte. Y uno dice, ¿cómo en suerte? Claro, porque estaban divididas en 24 divisiones los sacerdotes. Bueno, vamos a hablarlo juntos y después te lo cuento bien. Lucas capítulo 1, versículo 8. Lucas 8, no 28. 1, 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y explico un poco todo este berenjenal medio así complicado, ¿no?, que leemos en el versículo 8. Ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. ¿Cómo era esto? ¿Cómo conforme a la costumbre? ¿Cómo según el orden de su clase? Es que estaban divididos en 24 grupos. Y uno de esos grupos él era miembro de la clase de Abdías, que a su vez estaba dividida en 8 divisiones. Y a su vez, cuando quedaba el número menor, eran como 20.000 y se lo sorteaba para que alguno pueda quemar incienso. O sea, porque eran 20.000, tenía que haber uno. Pero el que le tocaba, si es que alguna vez en la vida le tocaría salir sorteado de ese grupo que les tocaba divididos en estas 24 divisiones, o sea, te quedaba un margen súper chiquitito. Si te llegaba a tocar, cosa que no a todos, lo ibas a poder hacer una sola vez en la vida. O sea, nunca más podías volver al sorteo. Nunca más podías volver a ofrecerlo. Y la Biblia nos dice que Zacarías le toca el turno, le toca los de su clase, le toca los de su división, salen sorteados, de 20.000 queda él. Es el orgullo de todo profesional o de todo aquel que dice, estoy esperando el momento cúlmine de mi carrera, el momento más esperado de toda mi carrera. Ese es el momento que está Zacarías. Está por quemar incienso. Dice, esta es la única vez, porque yo nunca más volveré a ser sorteado. Por eso dice que en suerte, porque había un sorteo. Y el que salía de estos 20.000 aproximadamente quedaba. Y entonces está súper feliz. Está en el momento cúlmine. No tiene hijos. No puede tener hijos. Sigamos leyendo.
para que entiendas el contexto, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel. No, esto no estaba en los planes. No se aparecen ángeles en este momento. No era normal que se aparezca un ángel. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Le ha dicho, no me arruines este momento. ¿Quién se metió en este lugar? Es el momento que yo estaba esperando. No me lo arruinen. ¿Quién es este? Y no identificaba. Pero le sobrecogió temor. Y el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Estoy en un momento crucial de mi vida. Esta no es la oración de hoy. Esto lo venimos sufriendo hace ya bastante tiempo, que no podemos tener hijos. Ya pasaron muchos años. ¿Por qué ahora, en este momento, el Señor me viene a distraer? O el ángel me viene a distraer. Y tendrás gozo, versículo 14, y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y Juan el Bautista fue. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de sus hijos, de los hijos de Israel, se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel, le dijo respondiendo, yo soy Gabriel, que está hoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Estamos hablando que el sacerdote que se preparó toda la vida, que estudió, que se conocía todo el Antiguo Testamento, que se conocía de memoria no solamente la ley de Moisés, sino todos sus preceptos, tal vez los podía memorizar uno por uno, que conocía toda la cuestión que rodeaba a los hábitos, a la costumbre, que sabía, que habían estudiado, que eran eruditos, que ahora le toca el privilegio de ser sorteado, es un genio religioso, pero está haciendo crisis frente a lo sobrenatural. Religiosamente es un genio. Llegó a la cúspide. Se las sabe todas y encima le tocó un privilegio. Pero cuando el ángel se le aparece y le dice algo que vos estabas esperando, que fue tu oración, y él dice, pero somos viejos, pero no creemos. Hace crisis en lo espiritual. A mí me ha marcado muchísimos años este texto. Muchos años. Porque es el determinante a lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. ¿De qué alcanzaría que podamos ser genios de la religiosidad, genios del conocimiento o genios de las formas si hacemos crisis cuando se trata de algo sobrenatural? Por eso el título del mensaje hoy. Estaba todo bien en una persona hasta que el ángel habló. O sea, sé cómo agradar a Dios, pero después hago crisis. Entonces, nos encontramos hoy frente a una realidad. Cada domingo que vos te congregás y que estamos juntos, vamos leyendo la Biblia. Vamos aprendiendo cómo ser un buen cristiano, cuál ha de ser nuestra actitud hacia Dios, nuestra forma de hablarle a Dios, nuestra forma de conducirnos en la familia, en el trabajo, en lo cotidiano. Cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Y siempre estamos ahondando y lo seguiremos haciendo, profundizando. Pero hoy quiero que tomemos un tiempo especial por esto, porque yo creo en milagros. Y quiero leerte 4. Tengo más testimonios que los vamos a dejar para otro momento, pero 4 testimonios. 4 testimonios tremendos que llegaron y que ocurrieron estos días. Sobrenatural. Sobrenatural es ver una familia transformada.
cuando ya no había expectativa ni esperanzas como la de Mariela y Marcos. Después de 18 años de búsqueda y orar a Dios porque deseaban tener hijos, pero no podían de forma natural, en diciembre decidieron inscribirse, en diciembre del 2023, decidieron inscribirse en el Registro Nacional de Adoptantes. Hoy, un poco más de un año, celebraron su primera Navidad junto a sus 2 hijos, Brian y Juan, porque Dios es bueno. Sobrenatural es ver una vida hundida en la depresión como la de Ayelén, que hace 6 años vivía con depresión y ansiedad. No podía levantarse de la cama y sus relaciones eran malas. Estaba lejos de la iglesia, pero su hermana le invitó al CFC. Ese día sintió que el fuego de Dios aún estaba en ella. Comenzó a asistir a todas las reuniones, al grupo de vida, a la escuela de vida. Dios transformó su vida por completo. Hoy se despierta con ganas de vivir. Ya no tiene ansiedad y sus relaciones han sido restauradas. Solo en Él encontró plenitud, porque Dios hizo el milagro. Sobrenatural es ver un matrimonio recibir el milagro de la vida como la de Laura y Pablo, que después de 11 años de matrimonio, 4 pérdidas de embarazo, un diagnóstico desfavorable, Dios le dio una palabra a través de la Biblia y por fe junto a su esposo volvieron a intentarlo después de 5 años sin hacerlo, y hace poco nació Hannah, su primera hija. Dios cambió su realidad. Miren qué preciosa. 4 pérdidas, 11 años buscando. Sobrenatural es ver un milagro de sanidad que sería casi imposible como el de Melissa. En el momento más pleno de mi vida, nos cuenta ella, cuando veía mis sueños cumplirse, un pequeño hoyuelo en mi pecho me llevó a enfrentar lo inesperado. A los 43 años fue diagnosticada con cáncer de mama. El temor y la incertidumbre se apoderaron de mí, pero Dios en su misericordia me sostuvo. El testimonio, el diagnóstico fue impactante. Los médicos veían imágenes de un tumor que parecía agresivo y anticipaban un tratamiento extenso y difícil. En medio de esa tormenta sentí que Dios me llamaba a poner mi mirada en Él. Aunque no fue fácil, me aferré a su paz que sobrepasa todo entendimiento. Los días previos a la cirugía estuvieron llenos de preguntas, llenos de miedos. Una semana antes, ella nos cuenta, el pastor llamó al altar a quienes se enfrentaban cirugías. No solemos hacer este llamado. Y fue hace pocos días atrás, o pocas semanas. Solamente los que en los próximos días iban a tener una cirugía. Y una semana antes el pastor llamó al altar a quienes se enfrentaban cirugías. Y ese momento marcó mi corazón. Llegado el día, los médicos se encontraron con algo inesperado. El tumor era mucho más agresivo de lo que habían previsto. La cirugía fue exitosa. Los resultados revelaron que no necesitaba quimioterapia ni radiación, solo un tratamiento hormonal para completar la recuperación. Hoy puedo decir con certeza que mi vida es un testimonio de su amor y de su fidelidad. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Creemos en su poder. Hay otros testimonios que en los próximos días seguramente te voy a contar o los voy a subir a las redes para que podamos disfrutar juntos lo que Dios hace. Hay realidades que hoy Dios quiere obrar. Hay milagros que Él quiere hacer hoy. Hay situaciones que son enfermedades de la salud mental, de la salud física, de la salud emocional, de la libertad espiritual que Él quiere cambiar. Hay situaciones de la casa que, si podríamos hacer una evaluación personal, diríamos, está roto. No hay posibilidad. No hay remedio que yo ya sepa, aún cuando ya intenté un montón de cosas. Yo lo que te digo es, no vengo a decirte algo que solamente alivie tu tristeza, sino lo que estamos es para orar en el nombre de Jesús para que ocurra un milagro. Hay situaciones o hay enfermedades que si no tienen una operación o no tienen un tratamiento
no son sanables. Hay cuestiones de enfermedad, de salud mental, que tampoco. Que Dios pueda hacer un milagro.